Sigamos en el ámbito económico porque durante el mes de mayo se registró una alza de las solicitudes de empresa que se van a la quiebra con 126 procesos en curso, una cifra que no se veía desde septiembre del año 2020. Para profundizar desde el tema estamos con Mario Espinosa, abogado de Defensa Deudores.cl. Mario, primero muy buenos días y también aprovecharte a preguntarte de inmediato si esta cifra es sorpresiva o estaba dentro de los balances que ustedes tenían. Hola, buenos días, gracias por la invitación. No, no es sorpresiva, porque nosotros esperábamos un aumento en el número de solicitudes de liquidaciones, tanto a nivel de empresas como a nivel de personas, porque hoy día estamos viendo que la situación se está comportando ya en base a lo que la economía dicta. Durante los años 2020, 2021, incluso el 2022, todavía vivíamos los efectos de una mayor liquidez tanto de las empresas como de las personas, producto de las transferencias directas que se hicieron, los bonos, subsidios, los retiros de los fondos previsionales. Pero como eso ya hoy día se acabó, las personas tuvieron que empezar a vivir con sus propios ingresos, las industrias tuvieron que empezar allá a funcionar en base a sus ventas, sus ingresos y no con ayudas, y por lo tanto se les vio muy complejo pagar los créditos. Lo que tenemos que también decir es que la insolvencia no es algo que sea un efecto inmediato, sino que es un proceso que se va generando durante varios meses y que por lo tanto que en mayo de este año hayamos tenido esa alza en el número de quiebras o liquidaciones, dice relación con una insolvencia que se viene gestando desde un tiempo hacia atrás y que coincide más o menos cuando se terminaron estas ayudas y esta liquidez. Mario, si podemos hacer una comparación, ¿no es cierto?, respecto de cuánto fue el aumento para poder sentar los números, ponerlos sobre la mesa y ver también cuál ha sido el aumento real que han tenido estos procesos. Claro, hay que ver estos números de dos puntos de vista. En comparación al año pasado y lo que va acumulado en el mes. Si comparamos el año con año, por así decirlo, hay, claro, un 34% a nivel de liquidaciones de empresas, lo que pareciera ser un número bastante alto. Pero si comparamos los procesos iniciados entre enero y mayo en el 2022 versus los de enero y mayo del 2023, solo hay un aumento del 2,8%, lo que no pareciera ser tanto. Y otro punto que tenemos que también tener en consideración cuando hablamos de quiebra de empresas es que la ley vigente, la que está rigiendo hoy, considera a los profesionales, por ejemplo, profesionales independientes, psicólogos, incluso también abogados, todos aquellos que emiten una boleta de honorario los considera empresas para efectos de la ley. Por lo tanto, esas personas, si quieren liquidarse, no se liquidan como personas deudoras, sino que se liquidan como empresas deudoras. Y ese factor también incide en el número y en el alza del número de quiebras de empresas, porque estos profesionales independientes, por el hecho de haber emitido boletas honorarios los últimos 24 meses, se consideran empresas y por lo tanto quiebran como empresas y no como personas, y eso distorsiona también un poquito el número. Ahora, esto se corrige. A partir de agosto de este año entraba en vigencia una modificación a la ley donde ya estas personas que emiten boletas honorarios van a ser consideradas no empresas, sino que personas, y por lo tanto ahí podríamos ver bien un poco más, con mayor certidumbre, mayor certeza estos números. Claro, efectivamente, sí. Mario, ¿qué está afectando actualmente la liquidez de las empresas en respecto de la actividad económica que tenemos actualmente? Lo veíamos en la nota anterior y también lo hemos escuchado durante la última semana por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre la baja en la inflación, que esto podría mantenerse durante el año, pero también qué pasa con la actividad económica, el IMASEC, el consumo que ha caído, la inversión también. ¿Cómo tomamos estos factores para también poder analizar cómo se encuentra actualmente la liquidez de cada una de las empresas? Sí, son factores súper importantes, tienen una incidencia directa en la liquidez de las empresas. Primero, las pymes y los problemas de las pymes no nacen con la pandemia, vienen de mucho antes. El problema de financiamiento de las pymes, el problema de liquidez de las pymes ha sido un problema importante, tanto así que, por ejemplo, tuvimos la ley de pago a 30 días, no sé si lo recuerdas, que fue precisamente para poner término a postergación de pagos que hacían las grandes empresas en perjuicio de las pymes. Por lo tanto, el problema de liquidez y de flujo de caja de las pymes ha existido siempre. Eso, por supuesto, que se vio acentuado con la pandemia y que se corrigió de alguna manera con estas transferencias directas que se hicieron. Sin embargo, hoy día lo que está afectando a las pymes, porque las que quiebran son las pymes, no quiebran las grandes empresas. Las empresas que quiebran hoy día y que están quebrando hoy día son pymes o son profesionales independientes y que se consideran empresas por este defecto de la ley.
es la actividad económica, es la recuperación del empleo, es la caída del consumo. Las pymes necesitan de que las personas compren sus productos, que las empresas compren sus productos y el consumo cayó casi un 5%. Tuvimos un índice de IMASEC en el mes de abril de un punto negativo. El efecto inflacionario, si bien se ha ido controlando y una de las luces positivas que vemos de aquí hacia fin de año es que la inflación se ha ido controlando, de todos modos, al hablar de insolvencia, tenemos el efecto de la inflación de los periodos anteriores, que era incluso sobre el 10%. Entonces, todo este tipo de cosas afectan al corazón de la pyme, que es el flujo de caja, y por ende hoy día vemos tantas empresas con situación de insolvencia, pero que insisto que esto no es algo que se genere de manera automática, sino que es un proceso, es un camino que se va generando por lo menos a lo largo de un año, donde ya en definitiva no queda otra solución que quebrar. Sí, el superintendente de Solvencia y Reemprendimiento dijo hace algunos días déjame buscarlo acá, dice, en los próximos meses tendremos liquidación simplificada para MIPYMES y personas que con plazos menos acotados y menos trabas permitan reemprender en tiempos más cortos y las personas rehabilitarse financieramente. ¿Cómo ves estos anuncios finalmente? ¿Crees que puedan ayudar en algo la situación que estamos viendo actualmente? Sí, efectivamente, el 11 de agosto parte en vigencia la primera y gran modificación que tiene la ley de insolvencia, la ley 2720, y efectivamente corrige algunas cosas que habían estado funcionando mal. Lo primero, aunque suene repetitivo, es que ya los profesionales independientes que emiten boletas honorarios ya no van a ser consideradas empresas, sino que son consideradas personas deudoras y por lo tanto van a poder renegociar. La renegociación es un procedimiento que permite pactar nuevas condiciones de pago con los acreedores y que estas personas que habían emitido boletas honorarias habían quedado fuera de esta opción y por lo tanto no les queda otra que quebrar. Por otro lado también se crea para las MIPES, es decir, para las micro y para las pequeñas empresas y también para las personas naturales, un procedimiento en el caso de la liquidación, de liquidación simplificada, que se espera que sea más rápido, que se espera que sea también menos costosa. Y por el lado de las MIPES, micro y pequeñas empresas, una reorganización simplificada que permite salvar empresas que son viables y que con la legislación actual, las MIPES y las pymes en general no habían podido reorganizar porque tienen altísimas barreras de entrada a nivel de costos, a nivel de redes de contacto, a nivel de asesoría y una serie de trabas que las pymes no habían podido reorganizar y no les quedaba otro camino que quebrar. Eso se espera que se corrija a partir de agosto de este año. Sin embargo, hay algunas cosas que tenemos que considerar con esta modificación, porque en el caso de la quiebra o liquidación, uno de los beneficios que tenían los deudores que se sometían a este procedimiento era la extinción total de las deudas. O sea, tú quebrabas y se extinguían todas tus deudas, aunque los bienes que tú tuvieras no fueran suficientes para pagar. Ese aspecto, que se llama descargue o extinción o exoneración de las deudas, pudiera ser limitado dentro del procedimiento a través de un incidente que se denomina incidente de mala fe, y por lo tanto podría ser un riesgo que evite que las personas que quiebran o las empresas que quiebran extingan la totalidad de sus deudas. Por lo tanto, si bien esta modificación, esta reforma trae cosas positivas, también trae algunos puntos que nosotros levantamos alarma para ver o alerta para ver cómo va a funcionar porque cambia bastante el sistema concursal chileno a partir del 11 de agosto de este año. Mario, ¿cuáles son los sectores que se han visto más afectados con estos procesos de quiebra? ¿El sector inmobiliario, por ejemplo, ha sido uno de los más golpeados con estos procesos? Mira, en general hay que distinguir. Las constructoras se vieron primeramente afectadas por la realización de las obras. También el sector comercio, recordemos que durante mucho tiempo el sector de comercio que no era esencial, que no era de primera necesidad, estuvo cerrado. La actividad gastronómica, turística, de entretención, de entretenimiento, fueron muy afectadas. Pero si vamos hoy día a lo que hoy está cayendo en insolvencia, te diría que es el comercio, ese sector comercial, son los negocios, son las pymes muy pequeñas que se dedican a la compra y venta de servicios directos al consumidor final. Y en cuanto a las personas, los problemas de liquidez que se han presentado, tiene que ver también con lo que hablábamos al principio de la actividad económica, de la desaceleración y también con quizás las trabas que tienen para acceder a créditos y poder finalmente solventar estos gastos que se tienen.
Así es. A nivel de personas, lo que afecta el nivel de insolvencia y de endeudamiento, primero es la desaceleración del empleo. No estamos creando empleo con la velocidad que la situación económica exige. Por otro lado, el índice de salario real por el efecto inflacionario también disminuyó durante mucho tiempo. Recién ahora se ha tendido a equiparar un poco con el efecto inflacionario porque está bajado. Durante mucho tiempo el salario real bajó. O sea, lo que subía no era capaz de sopesar el efecto inflacionario que era tan alto, ¿verdad? Y por el lado de los créditos, muchas personas requieren de todos modos de financiamiento para cubrir sus necesidades, para pagar sus cumplimientos, para sus compromisos comerciales. Y el costo del crédito, por un producto de la tasa de interés de la política monetaria del Banco Central, que está sobre los 11 puntos, un máximo histórico, hace que el crédito sea más caro y también más restrictivo. Por lo tanto, todo ese tipo de factores afectó la liquidez de las personas que fueron incapaces de cubrir sus compromisos comerciales. Hoy día el nivel de morosos en el boletín comercial, en DICOM, sobrepasó los 4.150.000 personas, con la tendencia al alza, y eso obviamente va desencadenando una situación de insolvencia que determinó que en mayo también aumentara el número de liquidaciones de personas, y nosotros vemos que esa tendencia va a seguir al menos hasta agosto de este año, porque insisto, como en agosto parte una reforma que va a establecer algunas restricciones de entrada a la quiebra, ahí veremos cómo se va a comportar ese efecto. Sí, Mario, quería preguntarte justamente sobre las proyecciones, porque tú me decías al principio estos números se esperaban, ¿no es cierto?, por lo que habíamos hablado a lo largo de esta entrevista, pero ¿qué pasa con los meses venideros respecto de también las proyecciones que se tienen sobre la actividad económica, sobre la inflación? ¿Qué es lo que ves o proyectas tú para los próximos meses? Nosotros creemos que a nivel de quiebras, de aquí yo marcaría dos puntos: lo que va a ocurrir hasta agosto de este año con la ley vigente actual y lo que va a ocurrir desde agosto en adelante, hacia fines de año. Hasta agosto nosotros vemos un aumento, vamos a seguir la tendencia, así como en mayo hubo un importante aumento en el número de quiebras, tanto de empresas como personas, esa tendencia nosotros la vemos que se va a mantener hasta agosto. ¿Ya? Porque muchas personas y muchas empresas van a aprovechar o van a buscar el beneficio que hoy día tiene la ley, que es la extinción total de las deudas, ¿ya? Y ven a la quiebra como una opción real y solución real a este problema de morosidad e de insolvencia. Pero a partir de agosto, como a nivel de quiebra, de liquidación, se van a establecer mayores requisitos y se van a establecer también algunas restricciones al efecto de extinción de las deudas, pudiera que se genere una disminución del número de quiebras, pero por el otro lado, como contempla reorganizaciones simplificadas para las pymes y renegociación para las personas deudoras, donde los que emitieron boletas honorarios ya no van a ser considerados empresas y por lo tanto van a poder ingresar a este sistema de renegociación, pudiera aumentar el uso de estos procedimientos desde agosto en adelante. Ujú. Mario, una pregunta: ¿es posible que quizás los números aumenten porque, si no me equivoco, y me puedes corregir tú, para dictar un proceso de liquidación se exigen al menos 2 juicios de cobro, ¿no es cierto?, por parte de los tribunales? ¿Es posible que alguna de las empresas todavía no tengan esos juicios y por ende están esperando, y eso, cuando se concrete, va a englobar esta cifra de procesos? Claro, lo que pasa es que la ley hoy día vigente, el único requisito que exige es una causal objetiva, que es la insolvencia, pero la ley no define lo que es la insolvencia, Ujú. y algunos tribunales, desde que existe esta ley que entró en vigencia en octubre del 2014, establecieron como requisito que nace desde los propios tribunales que tuvieran 2 o más juicios pendientes de cobro, o sea que ya la persona o la empresa ya estuviera demandada judicialmente con alguna de sus deudas, a pesar de que en estricto rigor ese requisito no está contemplado en la ley, pero los tribunales lo establecieron como una medida de control para evitar el abuso de este procedimiento. Ahora, ese requisito en agosto de este año, cuando entra en vigencia la reforma, se elimina expresamente. Es decir, ya no es necesario para liquidarse que tenga la empresa o la persona juicios pendientes. Pero por un lado ese requisito se elimina, pero por otro lado también aumenta considerablemente la cantidad y calidad de los antecedentes que tú tienes que presentar para poder quebrar.
Por lo tanto, todavía tenemos un poco de incertidumbre sobre cómo va a funcionar la admisibilidad de las liquidaciones tanto de empresas como personas. Pero sí es un factor hoy en que el número de quiebras se ve afectado porque algunas empresas aún no han sido demandadas, algunas personas no han sido demandadas y algunos tribunales establecen ese requisito para dar curso a la solicitud. Claro. Pero todavía estamos viendo y hemos participado de muchos conversatorios y seminarios porque hay bastante incertidumbre y también ansiedad en el ámbito del derecho concursal sobre cómo va a funcionar la reforma. Claro, y por eso vamos a ver entonces cómo va a cambiar el panorama desde agosto, ¿no es cierto?, cuando ya se empiece a aplicar esta nueva normativa. Mario Espinosa, abogado de defensa, deudores.cl, muchas gracias por esta conversación, por acompañarnos hoy día durante esta mañana. No, muchas gracias a ti, un gran saludo, que estés muy bien. Igualmente.